Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén de lo mejor. Una vez más, cada uno de vosotros vamos a seguir compartiendo un poquito más de conocimiento y sabiduría. Si no te has suscrito, suscríbete para más conocimiento. Vienen muchas cosas más para cada ser humano en el planeta Tierra. Ahora quiero compartir un libro maravilloso, Atlántida y Lemuria, de Rudolf Steiner. Atlántida y Lemuria, Rudolf Steiner. Primer capítulo. La civilización contemporánea a la luz de la ciencia espiritual. Quien observa el curso del desarrollo científico en las últimas décadas no duda de que se está reparando un profundo cambio. Hoy, cuando un científico habla de los llamados enigmas de la existencia, suena muy distinto de cuando se hablaba un poco antes. A mitades del siglo XIX, algunos de los espíritus más atrevidos vieron en el materialismo científico el único credo posible para que estuvieran familiarizados con los entonces recientes resultados de la investigación. En aquel entonces era común decir: los pensamientos se relacionan con el cerebro del mismo modo como la vesícula con el hígado. Eso lo decía, por ejemplo, Carl Vogt, que en La fe del carbonero y la ciencia, Kohler Glauben und Wissenschaft, y en otros escritos declaró que todo lo que generara actividad espiritual estaba sobrepasado y que la vida anímica procedía del mecanismo del sistema nervioso y del cerebro. Del mismo modo como el físico explica que el movimiento de las manecillas procede del mecanismo del reloj. Era la época en que la obra de Ludwig Büchner, Kraft und Soft, Fuerza y Materia, se convirtió en una especie de evangelio entre los amplios círculos cultos. Podríamos decir que las mentes libre pensantes llegaron a esas convicciones por la poderosa impresión que causaron en aquella época los éxitos de la ciencia. Poco antes, el microscopio había mostrado que la síntesis de los seres vivos estaba hecha de sus partes más diminutas, las células. La geología, ciencia de la formación de la Tierra, había llegado a explicar la evolución de los planetas con las mismas leyes vigentes hoy todavía. El darwinismo prometía explicar el origen del hombre de un modo completamente natural y comenzó su victorioso curso por el mundo cultural con tanto éxito que para muchos pareció haber acabado con toda fe antigua. Pero hace poco todo esto empezó a cambiar. Es cierto que todavía podemos encontrar a rezagadas que se aferran a dichas opiniones en hombres como Ladenburg en el Congreso de Científicos en 1903, que proclaman el evangelio materialista. Pero frente a ellos se hallan otros que llegaron a hablar de modo distinto con la más madura reflexión sobre las cuestiones científicas. Acaba de aparecer una obra con el título Naturwissenschaft und Weltanschauung, Ciencia y Concepción del Mundo, escrita por Max Bergworth, un fisiólogo de la escuela de Hegel, donde podemos leer lo siguiente: en realidad, si tuviéramos el más completo conocimiento de los procesos fisiológicos que tienen lugar en las células y fibras de la corteza cerebral relacionados con los procesos psíquicos, si fuéramos incluso capaces de observar el mecanismo del cerebro del mismo modo como podemos mirar el funcionamiento de un reloj, solo encontraríamos átomos en movimiento. Ningún ser humano podría ver o percibir con sus sentidos cómo surgen las sensaciones e ideas en ese mecanismo. Los resultados que la concepción materialista ha obtenido en su intento de reducir los procesos mentales a los movimientos de los átomos ilustra claramente su eficiencia. Desde que existe la concepción materialista no ha logrado explicar la sensación más simple con los movimientos de los átomos. Así ha sido y lo será en el futuro. ¿Cómo sería concebible que las cosas que no son perceptibles a los sentidos, como son los procesos psíquicos, pueden explicarse por la mera disgregación de sus cuerpos mayores de sus partes más pequeñas? En último término, el átomo sigue siendo un cuerpo y ningún movimiento de átomos será capaz de establecer el puente entre el mundo material y la psique. Por fructífero que sea el punto de vista materialista, como hipótesis de trabajo no dejará de ser en el futuro tan inútil como lo es como base de una concepción del mundo. Y estoy hablando solo de los éxitos de la química estructural.
Lo que sucede es que en ese aspecto es demasiado estrecho. El materialismo filosófico ya cumplió su misión histórica. Ese intento de llegar a una concepción científica del mundo fracasó para siempre. Así es como, a principios del siglo XX, habla un científico sobre la concepción que a mediados del siglo XIX se había proclamado como el nuevo evangelio, reclamado por los avances de la ciencia. Los años 50, 60 y 70 del siglo XIX podemos llamarlo los años del clímax del materialismo. La explicación de los fenómenos anímicos y espirituales en la base a procesos puramente mecánicos ejerció una influencia fascinadora en esa época. Los materialistas podían decirse que habían ganado una victoria sobre los defensores de una concepción espiritual del mundo. También los que no habían partido de estudios científicos engrosaron sus filas, mientras Buchner, Vogt, Moleschott y otros todavía obraban con bases puramente científicas. En la antigua y la nueva fe, Alten und Neuen Glauben, 1872, David Friedrich Strauss intentó lograr las bases para la nueva credo de sus ideas teológicas y filosóficas. Unas décadas antes ya había intervenido en la vida intelectual con su vida de Jesús, causando gran sensación. Parecía estar dotado de toda la cultura teológica y filosófica de su época. Lo que ahora decía era simplemente que la explicación materialista de los fenómenos del universo, incluido el hombre, había de crear la base de un nuevo evangelio, de una nueva comprensión y formación moral de la existencia. El que el hombre descendiera de antepasados puramente animales estaba a punto de convertirse en un nuevo dogma, y a los ojos de los filósofos científicos, toda defensa del origen espiritual anímico de nuestra especie se resumía en una anticuada superstición propia de la infancia de la humanidad, de la que no valía la pena ocuparse más. Los historiadores de la cultura vinieron en ayuda de los que se habían basado en la ciencia. Las costumbres e ideas de las tribus salvajes fueron objeto de estudio. Los restos de culturas primitivas, como huesos de animales prehistóricos y las huellas de plantas extinguidas, llevan a testimoniar el hecho de que, cuando apareció el hombre en la tierra, solo se distinguía en grado de los animales superiores, y que anímica y espiritualmente se había elevado a su actual altura desde el nivel de puro y simple animalismo. Había llegado un momento en que todo en este edificio materialista parecía ser correcto. Bajo una especie de coacción que las ideas de entonces ejercían sobre ellos, hombres considerados fervientemente materialistas habían escrito: el estudio asiduo de la ciencia me ha llevado al punto de aceptarlo todo con calma, sobrellevar pacientemente lo inevitable y, por lo demás, a intentar ayudar en la labor de reducir poco a poco la miseria de la humanidad. Los consuelos fantasiosos que la mente crédula busca en fórmulas maravillosas, puedo dejarlos atrás con facilidad, porque mi imaginación recibe el más bello estímulo con la literatura y el arte. Cuando sigo el argumento de una gran obra teatral, o cuando, guiado por los científicos, viajo a otros astros, o por paisajes prehistóricos, cuando admiro la majestuosidad de la naturaleza en las cimas montañosas, o cuando venero el arte del hombre en sonidos y colores, ¿no tengo ya suficiente para sentirme extasiado? ¿Necesito, pues, todavía algo que contradiga la razón? El temor a la muerte que atormenta a tantos devotos me es completamente desconocido. Ya sé que no sobreviviré cuando se pudra mi cuerpo, igual como sé que no viví antes de nacer. Las agonías del purgatorio y del infierno no existen para mí. A donde vuelvo es el reino ilimitado de la naturaleza, que abraza amorosamente a todos sus hijos. Mi vida no fue en vano, porque hice buen uso de las fuerzas que poseía. Me voy de la tierra convencido firmemente de que todo se irá haciendo mejor y más bello. Van Glauben zum Wesen. En Lechtscheicher et Wickelungsgang getreu nach dem Leben, geschildert van Kuno Freitag, de la fe al conocimiento, un instructivo proceso evolutivo fiel a la vida, por Kuno Freitag. Muchos de los que todavía están sujetos a las coercitivas ideas que actuaron sobre los representantes de la concepción materialista del mundo en la época mencionada siguen pensando así aún hoy en día. Pero los que intentaron mantenerse en las alturas del pensamiento científico han llegado a otras ideas. La primera respuesta al materialismo científico, hecha por un eminente científico en el Congreso de Científicos en Leipzig, 1872, se hizo famosa. Du Bois-Reymond hizo su charla sobre el Ignorabimus,
Él intentó demostrar que ese materialismo científico solo podía averiguar los movimientos de las minúsculas partículas materiales y exigió que al hacer eso debía estar satisfecho. Pero al mismo tiempo recalcó que al hacerlo no contribuía en nada para explicar los procesos anímicos y espirituales. Se puede tomar la actitud que se quiera frente a esas afirmaciones de Du Bois-Reymond, pero una cosa es cierta: representan un rechazo a la interpretación materialista del mundo, mostrando que, como científico, se podía perder confianza en esa interpretación. La interpretación materialista del mundo había entrado en la fase en la que se declaraba inadecuada en lo que respecta a la vida anímica. Admitía su ignorancia, agnosticismo. Es cierto que declaraba su intención de mantenerse científico y de no recurrir a otras fuentes de conocimiento, pero por otra parte no quería ascender con sus propios medios a una concepción superior del mundo. Recientemente el Raoul France, un científico, mostró la inadecuación de los resultados científicos para llegar a una concepción superior del mundo. Esta es una tarea de la que quisiéramos volver a hablar más adelante. Cada vez han aumentado más los hechos que muestran la imposibilidad de intentar elaborar una ciencia del alma. Investigando los fenómenos materiales, la ciencia se vio obligada a estudiar ciertos fenómenos anormales de la vida del alma, como son la hipnosis, la sugestión, el sonambulismo, etc. Se evidenció que frente a dichos fenómenos, la visión materialista es del todo inadecuada para cualquier verdadero pensador. Los hechos que se descubrieron no eran nuevos, eran fenómenos que ya habían sido estudiados en tiempos anteriores y hasta principios del siglo XIX, pero que en la época del apogeo materialista se los había apartado a un lado como inconvenientes. A este hecho se agregó algo más. Cada vez se hizo más evidente cuán débil era la base sobre la que habían edificado los científicos, incluso en sus explicaciones del origen de las especies animales y del hombre. Durante un periodo, las ideas de la adaptación y de la lucha por la existencia había ejercido una atracción al explicar el origen de las especies. Se descubrió que, al seguirlas, se habían estado siguiendo espejismos. Se formó así una escuela encabezada por Weismann, que negaba que las características que un organismo había adquirido por la adaptación al medio pudiesen ser transmitidas por herencia, que de esa manera se produjera una formación de los organismos. Y por tanto se atribuyó a la lucha por la existencia y se hablaba de la omnipotencia de la selección natural. En contraste a ello, se presentaron los que, apoyándose en hechos incuestionables, declararon que la lucha por la existencia se había mencionado en casos en los que nunca llegó a existir. Quisieron demostrar que nada se podía explicar por ello, hablando de una impotencia de la selección natural, y en los últimos años de Vries pudo mostrar experimentalmente que los cambios de un periodo de vida al otro pueden suceder en saltos, por mutación. Con ello, lo que los darwinistas consideraban un firme dogma de fe, a saber que las formas animales y vegetales solo cambian gradualmente, empezó a tambalearse. Cada vez más empezó a desaparecer el terreno bajo los pies en el que se había estado construyendo durante décadas. Aún antes, otros científicos comprendieron que habían tenido que abandonar ese terreno. Así, por ejemplo, W. H. Rolfe, que murió joven en 1884, declaró en un libro Problemas biológicos, con un intento de desarrollar una ética racional, que solo introduciendo la insaciabilidad se hace aceptable el principio darwiniano de la lucha por la vida, porque solo entonces tenemos una explicación del hecho de que allí donde pueda una criatura adquiera más de lo que necesita para mantener el status quo, que crezca con exceso cuando se le da ocasión, mientras que para los darwinistas no existe lucha por la existencia si la vida de una criatura no se ve amenazada. Para mí, la lucha es omnipresente. Es primordialmente una lucha por la vida, por el aumento de la vida, no una lucha por la supervivencia. Es natural que ante esos hechos los juicios admitan que el universo mental materialista no es adecuado para la construcción de una concepción del mundo. Si nos basamos en él, no podemos decir nada sobre los fenómenos anímicos y espirituales. Hoy día, ya hay muchos científicos que intentan erigir una estructura del mundo por sí mismos, basados en ideas muy distintas. Recordemos, por ejemplo, la obra del botánico Reike, Die Welt als Tat, el mundo como acto. No obstante, se hace evidente que esos científicos no han sido instruidos impunemente en las ideas puramente materialistas. Lo que dicen desde su nuevo enfoque idealista es pobre. Solo puede satisfacerlos durante un tiempo.
pero no satisface a quienes miran más profundamente en los enigmas del mundo. Esos científicos no se deciden a acercarse a los métodos que proceden de la verdadera contemplación del espíritu y del alma. Tienen horror al misticismo, a la gnosis, a la teosofía. Eso es claro. Por ejemplo, en la obra de Verworn, antes citada, donde dice: existe un fermento en la ciencia, cosas que parecían claras y transparentes a todo el mundo, se han hecho hoy nebulosas, símbolos, ideas largamente probadas, con quien todo el mundo trataba y operaba sin titubeos. Han empezado a tambalearse y se vuelven sospechosas. Conceptos fundamentales como los de la materia parecen verse zarandeados y el terreno más firme empieza a deslizarse bajo los pasos del científico. Solo algunos problemas se sostienen con la firmeza de una roca, problemas frente a los cuales todo intento científico de solucionarlos se estrellaba. Frente a ese conocimiento, todo pesimista se echa resignadamente en brazos del misticismo, que ha sido siempre el último refugio del intelecto atormentado que no había encontrado salida. El hombre reflexivo busca nuevos símbolos y procura crear nuevas bases para seguir construyendo. Podemos ver que por sus hábitos de conceptuación, el pensador científico actual no está en posición de pensar en el misticismo, sin considerarlo confusión y vaguedad intelectual. ¿Y a qué conceptos de la vida anímica tal pensador puede alcanzar? Al final de la obra antes citada leemos: el hombre prehistórico se formó la idea de la separación del cuerpo y del alma al encontrarse con la muerte. El alma se separaba del cuerpo y seguía llevando una existencia independiente de éste. Como no hallaba descanso, volvía como fantasma hasta que se la apaciguara por las ceremonias fúnebres. El hombre estaba aterrorizado por el temor y la superstición. Los restos de esas ideas han llegado hasta nuestra época. El temor a la muerte, es decir, de lo que sucede después, es algo muy extendido hoy en día. Pero ¿cuán distinto se presenta todo esto desde el punto de vista del psicomonismo? Dado que las experiencias psíquicas del individuo solo tienen lugar cuando existen ciertos vínculos regulares, cesan de existir cuando dichas conexiones son trastornadas de alguna manera, como sucede muchas veces al día, con los cambios corpóreos que se producen a la muerte. Esas conexiones se extinguen y por tanto no puede permanecer ningún pensamiento ni sentimiento del individuo. El alma individual está muerta. No obstante, las sensaciones, los pensamientos y sentimientos continúan viviendo en otros individuos, más allá del individuo transitorio que ha muerto. Allí donde existan los mismos complejos y condiciones, se transmiten de individuo a individuo, de generación a generación, de pueblo a pueblo. Tejen en el eterno telar del alma. Actúan en la historia del espíritu humano. Por eso todos y sobrevivimos a la muerte como eslabones en la gran cadena del desarrollo espiritual. Sin embargo, ¿es eso distinto de la supervivencia de la ola en la que otras que ella ha generado, desapareciendo ella misma? ¿Sobrevive uno realmente cuando continúa existiendo solo en los efectos que ha producido? ¿No sobrevivimos de este modo de la misma manera como lo hacen los demás fenómenos, incluso los físicos? Podemos ver que la concepción materialista del mundo tenía que mirar sus propios fundamentos, pero no puede establecer nuevos. Solo una verdadera comprensión del misticismo, de la teosofía y de las gnosis le permitirá hacerlos. El químico Ostwald habló hace varios años en el Congreso de Científicos en Lübeck de la 11ª superación del materialismo, y con dicho propósito fundó un nuevo periódico que trataba de la filosofía de la naturaleza. La ciencia natural está preparada para recibir los frutos de una concepción superior del mundo. Toda resistencia no conducirá a nada. Al final habrá de tener en cuenta las necesidades de la anhelante alma humana. Capítulo 2 de la Crónica de la Akasha. Prefacio. Con la historia ordinaria, el hombre solo puede aprender una parte de lo que la humanidad vivió en la prehistoria. Los documentos históricos echan luz tan solo a unos cuantos milenios. Lo que la arqueología, paleontología y geología pueden enseñarnos es muy limitado. Y aún más, todo lo que se ha edificado en la evidencia externa es muy poco de fiar. Consideremos tan solo cómo ha variado la imagen de cualquier suceso, pueblo o muy lejano, cuando se han descubierto nuevas evidencias históricas. Comparemos las descripciones de una misma cosa dadas por diferentes historiadores y comprenderemos enseguida el terreno inseguro que pisan en estos campos. Todo lo que pertenece al mundo externo sensorial está sujeto al tiempo, y el tiempo también destruye lo que se formó en el tiempo. Por otro lado,
La historia externa depende de lo que se ha preservado en el tiempo. Nadie puede decir que se haya preservado lo esencial si se conforma con la evidencia externa. Todo lo que nace en el tiempo tiene su origen en lo eterno, pero lo eterno no es accesible a la percepción sensoria. Sin embargo, existen caminos para que el hombre perciba lo eterno. Él puede desarrollar fuerzas que duermen en él para reconocer lo eterno. En los ensayos, ¿cómo se alcanza el conocimiento de los mundos superiores? Me refiero a este desarrollo. Los presentes capítulos mostrarán también que, a un cierto nivel superior de sus capacidades cognitivas, el hombre puede penetrar en los orígenes eternos de las cosas que se desvanecen en el tiempo. Si el hombre no se limita tan solo a la evidencia externa del pasado, el hombre logra ampliar con esos ejercicios su poder de conocer, y entonces en los acontecimientos puede ver aquella parte que se sustrae a los sentidos, aquella parte que el tiempo no puede destruir. De la historia transitoria penetra en la historia imperecedera. Es un hecho que la historia está escrita en caracteres distintos de los de la historia común. En la gnosis y en la teosofía se la conoce como crónica de la Akasha. De ella solo podemos dar una vaga idea en nuestro lenguaje, porque este corresponde al mundo de los sentidos y todo lo que él describe toma de inmediato un carácter afín al mundo sensorio. Para el ego, incapaz de aceptar la realidad de un mundo espiritual autónomo, el iniciado aparece como un simple visionario, para no decir algo peor. Quien ha adquirido la capacidad para percibir en el mundo espiritual descubre los sucesos pasados en su carácter eterno. No se le presenta como el testimonio muerto de la historia, se le aparecen más bien en plena vida. En cierto sentido, lo que sucedió una vez se desarrolla ante sus propios ojos. Los que han aprendido a leer este escrito viviente pueden volver la vista hacia un pasado mucho más remoto del que nos representa la historia externa. Y en base a la percepción espiritual directa, pueden también describir con mucha mayor fidelidad las cosas de las que nos habla la historia, para evitar todo posible malentendido. Hay que decir que la percepción espiritual no es infalible. También puede errar, puede ver una manera inexacta, oblicua, errónea. Nadie es libre del error en este campo, por elevada que sea su posición. Por eso, no habríamos de extrañarnos que las comunicaciones que emanan de esas fuentes espirituales no siempre se correspondan. No obstante, la confiabilidad de la observación es ahí mucho mayor que en el mundo sensorio exterior. Lo que varios iniciados puedan relatar sobre la historia y la prehistoria coincidirá siempre en lo esencial. Esa historia y prehistoria, de hecho, existe en todas las escuelas de misterios, donde durante milenios la concordancia ha sido tan completa que la conformidad que existe entre los historiadores externos de uno mismo siglo no es nada comparada con ella. Los iniciados describen esencialmente las mismas cosas en toda época y en todo lugar. Después de esta introducción vamos a dar algunos capítulos de la crónica de la Akasha. Primero describiremos los acontecimientos que tuvieron lugar en el llamado continente Atlante, que se hallaba entre Europa y América. Esa zona de la Tierra fue una vez tierra firme. Hoy es la base del fondo del océano Atlántico. Platón nos habla del último resto de esa tierra, la isla Poseidón, que se hallaba al oeste de Europa y África. En la historia de la Atlántida, la Lemuria, de W. Scott Elliot, el lector puede descubrir que en el fondo del océano Atlántico fue una vez un continente que durante cerca de 1 millón de años fue el escenario de una civilización absolutamente distinta a las civilizaciones modernas. Y también verán el hecho de que los últimos restos de ese continente se hundieron en el 10º milenio antes de Cristo. De las páginas 19 y 20. En cuanto a dichas descripciones, en su conferencia del 28 de mayo de 1907 en Múnich, nos dice Rudolf Steiner: pueden producirse muchos errores si de la crónica de la Akasha solo se perciben las imágenes astrales y no las propias del mundo espiritual. Pueden así confundirse una segunda serie de acontecimientos que en época muy posterior. En el presente libro se pretende dar una información que suplemente lo que dijo Scott Elliot. Si él describe más los sucesos externos entre nuestros antepasados atlantes, nuestro objetivo es registrar algunos detalles sobre su carácter anímico y la naturaleza interna de las condiciones en que vivieron. Por tanto, el lector ha de retroceder en la imaginación a un periodo mínimo de 10.000 años atrás y que duró muchos milenios, pero lo que ahí se describe no solo sucedió en el continente hoy cubierto por las aguas del océano Atlántico, sino también en las regiones vecinas de lo que hoy es Asia, África, Europa y América.
Lo que en esas regiones tuvo lugar más tarde se derivó de aquella civilización precedente. Hoy todavía me veo obligado a guardar silencio sobre las fuentes de la información que aquí se suministra. Quien sepa algo sobre dichas fuentes comprenderá el porqué. Sin embargo, pueden pasar cosas que pronto hagan posible el romper ese silencio. El volumen y tipo de conocimiento oculto en la ciencia del espíritu puede ser comunicado gradualmente según sea la actitud de nuestros contemporáneos. Seguidamente mostraremos el primero de los escritos que aquí pueden darse antes de que se propagara el cristianismo. Tuvieron lugar en Europa Central y del Norte y que reproducían de forma distinta. Sucesos que habían tenido lugar en Atlántida prediluviana con los sucesos que realmente pasaron en Atlántida. Eso acontece con las descripciones de Scott Elliot sobre el continente Atlante, exactas en cuanto a las imágenes astrales, pero erróneas si se las compara a los datos de la verdadera crónica akáshica, presentes en el mundo espiritual. Sabiendo esto, se pueden controlar sus indicaciones. Teosofía de la Rosacruz, Cuarta Conferencia, Georgia, 99, N del T, capítulo 3. Nuestros antepasados los atlantes, nuestros antecesores los atlantes, diferirían del hombre actual mucho más de lo que podrían imaginarse aquellos cuyo conocimiento se circunscribe del todo al mundo de los sentidos. Esa diferencia no radicaba solo en la apariencia externa, sino también en las facultades espirituales. El conocimiento que ellos tenían, sus artes, técnicas, toda su cultura era distinta de lo que hoy podemos observar. Si retrocedemos a los primeros periodos de la humanidad atlante, nos encontramos con una capacidad mental muy distinta a la nuestra. La razón lógica, el poder de asociación aritmética sobre el que descansa todo lo que hoy se produce, no existían entre los primeros atlantes. Por otro lado, poseen una memoria altamente desarrollada, memoria que era una de sus facultades más prominentes. El atlante, por ejemplo, no realizaba sus cálculos como lo hacemos nosotros, aprendiendo reglas que luego se aplicaban. La tabla de multiplicar era algo totalmente desconocido en tiempos atlantes. Nadie imprimía en su intelecto el que 3 por 4 fueran 12. Pues si alguien debía hacer ese cálculo, lo conseguía recordando situaciones idénticas o similares. Lo que hacía era recordar cómo había sido en ocasiones anteriores. No olvidemos que cada vez que se desarrolla una nueva facultad en un organismo, otra facultad se debilita y pierde agudeza. El hombre actual es superior al atlante en lo relativo al raciocinio, a la habilidad combinatoria, pero por otro lado, la memoria se ha deteriorado. Hoy en día el hombre piensa en conceptos, pero el atlante pensaba en imágenes. Cuando le aparecía una imagen en el alma, recordaba numerosas imágenes similares que ya había experimentado y orientaba su juicio en consecuencia. Por ello, toda enseñanza en la época era de un carácter totalmente distinto al de periodos posteriores. No se pretendía suministrarle leyes al niño para que agudizara su razón. Lo que se hacía era presentar la vida en vidas imágenes, para que pudiera recordar el máximo posible al tener que actuar en determinadas condiciones. Cuando el niño había crecido y se enfrentaba con la vida ante toda situación que en ella debía manejar, podía recordar algo semejante en lo que se le había presentado en el curso de su educación. Y le iba mejor cuanto más similar fuera la nueva situación a la que ya había visto. Tanto mejor le resultaba su actividad en condiciones totalmente nuevas. El atlante debía depender de la experimentación, mientras que en este aspecto el hombre moderno lo tiene todo más fácil porque está equipado de leyes y puede aplicarlas sencillamente en las situaciones nuevas que se le presenten. El sistema educativo atlante dotaba toda la vida de uniformidad. Durante largos periodos, las cosas se hacían siempre de la misma manera. La memoria fiel no permitía que se desarrollara nada remotamente parecido a la celeridad de nuestro actual progreso. Uno se limitaba a hacer lo que siempre había visto antes. No se inventaba, se recordaba. El atlante no era una autoridad que hubiera aprendido muchas cosas, sino alguien que había vivenciado mucho y por ello podía recordar muchas cosas. En la época atlante, a uno le hubiera sido imposible decidir sobre un hecho importante antes de alcanzar cierta edad. Por eso se confiaba solo en las personas que pudieran recordar su larga experiencia. Pero esto no sucedía con los iniciados y sus escuelas, porque ellos están por delante del nivel evolutivo de su época. Para ser admitido en las escuelas iniciáticas, el factor decisivo no es de la edad, sino que el solicitante haya adquirido en sus anteriores encarnaciones las facultades para recibir la sabiduría superior. La confianza que se tenía en los iniciados y sus representantes en la época atlante
no se basaba en la riqueza de su experiencia personal, sino en la antigüedad de su sabiduría. En el caso del iniciado, la personalidad cesa de tener importancia y se pone totalmente al servicio de la sabiduría eterna. Por ello, los rasgos característicos de un periodo particular no se le pueden aplicar a él. Mientras el poder de pensar lógicamente estaba ausente entre los atlantes, en particular los más antiguos, poseían en su memoria altamente desarrollada algo que daba un carácter especial a todo lo que hacían. Pero con la naturaleza de todo poder humano se relacionan siempre otros. La memoria, por ejemplo, está más cercana al fundamento natural del hombre que la razón, y vinculados a ella estaban desarrollados otros poderes más cercanos aún a los de los seres naturales subordinados de lo que están los poderes humanos contemporáneos. Por eso los atlantes podían controlar lo que llamamos la fuerza vital. Igual como hoy se extrae la energía térmica del carbón y se la transforma en poder motor para nuestros medios de locomoción. Los atlantes sabían cómo poner la energía germinal de los organismos al servicio de su tecnología. Podemos hacernos una idea de ellos si nos imaginamos lo siguiente. Imaginemos el núcleo de una semilla. En ella se oculta una energía o latente, la energía que provoca que el tallo brote de la simiente. La naturaleza puede despertar esa energía que reposa en la semilla. El hombre moderno no puede hacerlo a su voluntad. Ha de enterrar la semilla y dejar que ese despertar la provoque en las fuerzas naturales. El Atlante, sin embargo, podía actuar de otro modo, porque sabía cómo convertir la energía de un grupo de semillas en poder técnico, tal como el hombre moderno puede transformar la energía térmica de una cantidad de carbón en dicho poder. En el periodo Atlante se cultivaban plantas no solo para usos alimentarios, sino también para disponer de las energías en ellas latentes, para el comercio y la industria. Del mismo modo que tenemos mecanismos para transformar la energía tal latente del carbón en fuerza motriz para nuestras locomotoras, los atlantes poseían mecanismos en los que, por decir así, quemaban las semillas vegetales y en los que la fuerza vital se transformaba en poder técnicamente utilizable. Los vehículos de los atlantes, que flotaban a una corta distancia por encima del terreno, eran movidos con esa energía. Esos vehículos se desplazaban a una altura inferior a la de las cordilleras montañosas del periodo Atlante y tenían mecanismos de navegación que les permitía elevarse por encima de dichas cordilleras. Hemos de tener en cuenta que, a medida que ha ido pasando el tiempo, las condiciones de nuestra Tierra han variado muchísimo. Hoy en día, los citados vehículos atlantes serían totalmente inútiles. Su utilidad se apoyaba en la mucho mayor densidad de la atmósfera aérea que rodeaba entonces la Tierra. No nos importa aquí que con las actuales creencias científicas sea difícil imaginar esa extrema densidad del aire. Por su propia naturaleza, la ciencia y el pensar lógico no son los adecuados para decidir si algo es posible o imposible. Su única función es explicar lo que ha sido averiguado por la experiencia y la observación. La mencionada densidad del aire es tan cierta para la experiencia oculta como cualquier otro hecho que hoy nos suministren los sentidos. Pero es igualmente cierto el hecho, quizá más o menos inexplicable para la física y química contemporáneas, de que en aquella remota época el agua en toda la Tierra era mucho más tenue. Por su ligereza, el agua podía ser dirigida por la energía germinal utilizada por los atlantes para usos técnicos hoy imposibles. Como resultado de la mayor densidad del agua, se ha hecho imposible moverla y dirigirla de los modos tan ingeniosos que una vez se desplegaron. De este hecho debiéramos hacernos la imagen clara de que la civilización del periodo Atlante fue radicalmente distinta de la nuestra. También podría comprenderse que la naturaleza física del Atlante era muy distinta del hombre actual. El Atlante ingería agua que podía ser utilizada por la fuerza vital de su propio cuerpo de un modo muy distinto al que hoy es posible en el cuerpo físico actual. A consecuencia de ello, el Atlante podía usar voluntariamente sus poderes físicos de una manera totalmente distinta a la del hombre actual. Poseía medios para incrementar sus propios poderes físicos en su interior cuando los necesitaba para la que estaba haciendo, con el fin de hacernos una idea precisa de los atlantes. Hemos de saber que su concepción de la fatiga del agotamiento de fuerzas era totalmente diferente a la del hombre actual. El poblado Atlante, como puede haberse deducido, no se parecía en nada a una ciudad moderna. En una población así, todo se hallaba todavía en unión con la naturaleza. Una vaga imagen de ellos nos haremos si decimos que en los primeros periodos atlantes, hasta más o menos la mitad de la tercera subraza, sus poblaciones parecían más bien jardines, donde las casas estaban construidas con ramas de árboles ingeniosamente entrelazadas.
Lo que la labor de manos humanas creaba entonces surgía de la naturaleza misma y el hombre se sentía plenamente vinculado a la naturaleza. Por esa razón, su sentido social era también muy distinto al actual. Después de todo, la naturaleza es común a todos los hombres. Lo que el Atlante edificaba con base en la naturaleza lo consideraba propiedad común, igual como al hombre actual le parece de lo más natural que sea su propiedad privada, lo que su inteligencia e ingeniosidad han creado para él. Quien se familiarice con la idea de que los atlantes poseían los poderes espirituales y físicos descritos, comprenderá también que, en épocas aún anteriores, la humanidad presentaba una imagen que solo en algunos puntos aislados está acostumbrada a ver hoy en día. No solo los hombres han cambiado enormemente en el transcurso del tiempo, sino también la naturaleza circundante. Las formas vegetales y animales han variado. Toda la naturaleza de la Tierra ha pasado por transformaciones. Regiones de la Tierra antaño habitadas fueron destruidas, mientras que han aparecido otras nuevas. Los antecesores de los atlantes vivían en una región que han desaparecido, la mayor parte de la cual radicaba al sur del Asia actual. En los escritos ocultos se los llama lemures. Tras pasar por diversos estados evolutivos, la mayor parte de ellos declinaron convirtiéndose en hombres disminuidos cuyos descendientes habitan aún hoy ciertas partes de la Tierra, formando lo que hemos llamado tribus salvajes. Solo una pequeña parte de la humanidad lemuriana fue capaz de desarrollo ulterior y de esa parte se formaron los atlantes. Posteriormente, sucedió algo similar. La mayor parte de la población atlante fue entrando en declive y de una minúscula porción descendieron los llamados arios, que incluyen toda la actual humanidad civilizada. Según la nomenclatura de la ciencia espiritual, los lemures, atlantes y arios son razas raíz de la humanidad. Si nos imaginamos que a los lemures les precedieron otras dos razas raíz y que dos más sucederán en el futuro a los arios, nos encontraremos con un total de 7. La una surge de la otra precisamente del modo que hemos descrito para los lemures, atlantes y arios. Cada raza raíz posee características físicas y espirituales totalmente distintas a la que les precede. Si los atlantes, por ejemplo, tenían una memoria particularmente desarrollada y todo lo que con ella se relaciona, actualmente la tarea de los arios es desarrollar la facultad del pensamiento y todo lo vinculado con él. En cada raza raíz han de pasar también varias etapas y son siempre 7. Al principio del periodo en que comienza una raza raíz, sus características principales están en una condición muy juvenil. Poco a poco van madurando hasta entrar finalmente en declive. La población de una raza raíz, por tanto, se divide en 7 subrazas. Si bien no hemos de imaginar que una subraza desaparezca de golpe cuando se desarrolla la nueva. Cada una de ellas puede mantenerse aún por mucho tiempo, mientras otras se desarrollan paralelamente. La primera subraza de los atlantes se desarrolló partiendo de una parte muy avanzada de los lemures, con un alto potencial evolutivo. La facultad de la memoria apareció solo en sus rudimentos entre los lemures y tan solo en el último periodo de su desarrollo. Hemos de imaginarnos que si el lemur podía hacerse representaciones de lo que experimentaba, no podía retenerlas, pues inmediatamente olvidaba lo que se había representado. Sin embargo, el hecho de que viviera en una determinada cultura, con herramientas, construcción de edificios, etc., se lo debía no a sus propias capacidades representativas, sino a una fuerza espiritual en su interior que se le manifestaba de forma instintiva. Pero no hemos de imaginarnos que fuera el instinto actual de los animales, sino algo muy distinto. Los escritos teosóficos le dan al hombre de Rumajalas, a la primera subraza de los atlantes. La memoria de esa raza se orientaba fundamentalmente hacia vívidas impresiones sensorias. Los colores que el ojo habla visto, los sonidos que el oído había captado, dejaban una honda huella en el alma. Ello se expresaba en el hecho de que los Rumojals desarrollan sentimientos que sus antepasados lemures desconocían. Por ejemplo, el apego a lo que se ha experimentado en el pasado forma parte de sus sentimientos. Con el desarrollo de la memoria iba ligado el del lenguaje. En la medida que el hombre no retuviera lo pasado, no podía producirse ninguna comunicación verbal de lo que se había vivido. A raíz de que el último periodo lemuriano habían aparecido los primeros rudimentos de la memoria, también fue posible en esa época que naciera la facultad de dar nombres a los que se había visto y oído.
Solo quienes poseían la facultad de recordar podían utilizar el nombre que se le ha dado a cada cosa. El periodo Atlante, por tanto, vio nacer y desarrollarse el lenguaje. Gracias a él, se estableció un vínculo entre el alma humana y los objetos afuera del hombre. Él generaba una palabra de lenguaje en su propio interior y esa palabra se correspondía con los objetos del mundo externo. Así se estableció también una nueva unión entre los hombres por la comunicación verbal. Es cierto que todo esto se manifestaba de un modo aún más juvenil entre los Rmoahals, pero ello los distinguía profundamente de sus predecesores lemures. Los poderes anímicos de sus primeros atlantes tenían algo de las fuerzas naturales. Eran hombres mucho más vinculados a los seres naturales de su entorno de lo que lo estarían luego sus sucesores. Sus poderes anímicos estaban más conectados con las fuerzas de la naturaleza de lo que lo están de los del hombre moderno. Por eso, la palabra hablada que ellos pronunciaban se asemejaba a un poder de la naturaleza, pues no solo nombraban las cosas, sino que en sus palabras existía un poder que se ejercía sobre ellas y sobre sus semejantes. La palabra de los Rmoahals no solo tenía significado, sino también poder. El poder mágico de las palabras fue algo mucho más verídico para aquellos hombres que para nosotros actualmente. Cuando un Rmoahal pronunciaba una palabra, esa palabra desarrollaba un poder semejante al del objeto designado. A consecuencia de ello, las palabras tenían un poder curativo. Podían acelerar el crecimiento de las plantas, atemperar la furia de los animales y ejercer funciones semejantes. Todo ello fue debilitándose entre las posteriores subrazas atlantes. Podría decirse que la original plenitud de ese poder fue perdiéndose paulatinamente. Los Rmoahals sentían esta plétora de poder como si fuera un don de la naturaleza y su relación con esta poseía un carácter religioso. Para ellos, el lenguaje era algo particularmente sagrado. El mal uso de ciertos sonidos, que poseía un importante poder, era impensable. Cada ser humano sentía que ese mal uso le causaría un perjuicio enorme. La magia positiva de esas palabras se habrían convertido en su opuesto. Lo que habría traído tan solo bendiciones por su uso adecuado, habría traído la desgracia a quien los usara con fines criminales. En una especie de inocencia afectiva, los Rmoahals atribuían su poder no tanto a sí mismos, sino a la naturaleza divina que actuaba en ellos. Eso fue cambiando entre las gentes de la segunda subraza, los Tlavatli, que empezaron a sentir su propio valor personal, la ambición, cualidad desconocida entre los Rmoahals, fue haciéndose sentir entre los hombres. La memoria se transfirió, en un sentido, a la concepción de la vida comunitaria. Quien podía mirar retrospectivamente hacia ciertos actos exigía que sus semejantes se lo reconocieran. Pedía que sus obras se preservaran en la memoria. Basándose en esa memoria de los actos realizados, cada grupo de personas que se pertenecían elegían a uno de ellos como líder. Así se desarrolla una especie de rango regio, cuyo reconocimiento se preservaba incluso más allá de la muerte. La memoria, el recuerdo de los antepasados o de aquellos que habían adquirido mérito en la vida, fue así desarrollándose. De ahí surgió entre algunas tribus una especie de veneración por los difuntos, un culto a los antepasados, culto que se prolongó en tiempos mucho más tardíos y tomó las formas más diversas. Entre los Rmoahals, un hombre era apreciado mientras pudiera exigir respeto en un momento particular mediante sus poderes. Si alguien quería ser reconocido por lo que había hecho en días anteriores, debía demostrar con nuevos actos que todavía poseía su antiguo poder. Tenía que evocar los antiguos hechos mediante nuevos actos. No se apreciaba lo que se había hecho por lo hecho en sí. No fue hasta la segunda subraza que se consideró el carácter personal de un hombre, hasta el punto de tomar las cosas que había hecho en su vida para evaluarlo. Una ulterior consecuencia de la memoria para la vida comunitaria fue que se fueron formando grupos humanos que se agrupaban por el recuerdo de hechos comunes. Anteriormente, la formación de grupos dependía totalmente de fuerzas naturales de descendencia común. Nadie agregaba nada con su propio espíritu a lo que la naturaleza le había otorgado. Pero más tarde, una poderosa personalidad reclutaba a un número de personas para una tarea común y el recuerdo de dicha tarea generaba un grupo social. Ese tipo de vida social comunitaria se desarrolló del todo en la tercera subraza, la de los toltecas. Fueron los hombres de dicha raza quienes fundaron por primera vez lo que realmente podemos llamar una comunidad.
El primer intento de formación de un Estado, el liderazgo, el gobierno de dichas comunidades, se transmitía de generación en generación. El padre transmitía al hijo lo que hasta entonces había sobrevivido tan solo en la memoria de los contemporáneos. Los hechos de los antecesores no debían ser olvidados en toda su línea genealógica. Lo que un antecesor había hecho era apreciado por sus descendientes. Pero hemos de imaginarnos que en aquellos tiempos los hombres tenían realmente el poder de transmitir sus dones a los descendientes. En el fondo, la educación pretendía moldear la vida mediante imágenes vividas. La eficacia de esa educación se basaba en el poder personal que emanaba del educador. El maestro no agudizaba el poder pensante del alumno, sino que desarrollaba en él los dones de un tipo más instintivo. Con ese sistema educativo se transmitían generalmente las capacidades del padre al hijo. En esas condiciones, la experiencia personal fue adquiriendo más importancia entre los miembros de la tercera subraza. Cuando un grupo humano se separaba de otro para fundar una nueva comunidad, llevaba consigo el recuerdo de lo que había experimentado en el antiguo escenario. En ese recuerdo, no obstante, había algo que el grupo no encontraba adecuado para sí mismo, algo con lo que se sentía incómodo. Por esa razón intentaba crear algo nuevo y de esa manera fueron mejorando las condiciones en cada una de las nuevas fundaciones y era natural que lo mejor también se imitara. Esos hechos explican el desarrollo de aquellas comunidades florecientes del periodo de la tercera subraza atlante descrita en la literatura culta. Las experiencias personales que se adquirían encontraban apoyo en los iniciados en las leyes eternas de la evolución espiritual. Los poderosos gobernantes eran ellos mismos iniciados, de tal modo que la habilidad personal encontraba pleno apoyo. Con su habilidad personal el hombre se prepara gradualmente para la iniciación. Primero ha de desarrollar sus fuerzas desde abajo, para que se le pueda otorgar la iluminación desde arriba. De esa manera los reyes y conductores de los pueblos iniciados atlantes fueron apareciendo. En sus manos había un gran poder y se les tenía una enorme veneración. Pero en ese hecho reside también la razón de su degradación y declive. El desarrollo de la memoria conducía al poder prominente de una personalidad. El hombre quería hacerse valer mediante su poder. Cuando mayor era este, tanto más quería explotarlo para su propio beneficio. La ambición que se había desarrollado se convirtió en un notable egoísmo, surgiendo así el mal uso de dichos poderes. Si consideramos las capacidades de los atlantes, que procedían de su dominio de la fuerza vital, comprenderemos que ese mal uso tuvo inevitablemente enormes consecuencias. Un amplio poder sobre la naturaleza podía ponerse al servicio del egoísmo personal. Eso lo llevaron a cabo del todo los miembros de la cuarta subraza, los turanios primigenios, que estaban adiestrados en el dominio de los poderes mencionados y que con frecuencia los utilizaban para satisfacer sus deseos egoístas. No obstante, cuando sus poderes se utilizan de ese modo, se destruyen mutuamente en sus efectos recíprocos. Es como si los pies quisieran tosudamente llevar a un hombre hacia adelante, mientras su tronco quisiera ir hacia atrás. Ese efecto destructivo solo podía ser detenido con el desarrollo de una facultad superior en el hombre. La facultad del pensar, el pensar lógico, tiene un efecto restrictivo en los deseos egoístas personales. El origen del pensar lógico hemos de buscarlo entre los miembros de la quinta subraza, los protosemitas. Los hombres comenzaron a trascender el mero recuerdo del pasado y a comparar las diversas experiencias. Así se desarrolla la facultad del juicio. Los deseos y apetitos se regían según esta facultad de juicio. Se empezó a calcular y a combinar, a trabajar mentalmente. Si antes uno se le había abandonado a todos los deseos, ahora se preguntaba uno si el pensamiento le daba su aprobación o no. Si los hombres de la cuarta subraza se lanzaban irrefrenablemente a la satisfacción de sus apetitos, los de la quinta empezaron a escuchar una voz interior, una voz que examina los apetitos aunque no pueda destruir las demandas de la personalidad del egoísta. De ese modo, la quinta subraza transfirió los impulsos para la acción hacia el interior del hombre. El hombre desea dominarse a sí mismo y saber lo que ha de hacer y lo que no. Pero lo que ganaba en su interior con respecto a la facultad del pensar, lo iba perdiendo en control de las fuerzas exteriores de la naturaleza. Con su pensamiento asociativo, uno solo puede dominar las fuerzas del mundo mineral, no las fuerzas de la vida. La quinta subraza, por tanto, desarrolló el pensar en expensas del control sobre la fuerza vital. Pero fue precisamente el pensar el que produjo el germen del ulterior desarrollo de la humanidad. En esa época, la personalidad, el egocentrismo, incluso el egoísmo completo,
pudieron crecer libremente, porque el pensar solo, que opera plenamente en el interior y ya no puede dar órdenes directas a la naturaleza, no es capaz de producir efectos tan devastadores como los poderes anteriormente mal utilizados. Los más dotados de esa quinta subraza fueron seleccionados para sobrevivir al declive de la cuarta raza raíz y formar el germen de la quinta raza raíz, la Aria, cuya misión es el desarrollo completo de la facultad pensante. Los hombres de la sexta subraza Atlante, los acadios, desarrollaron la facultad del pensar aún más que los de la quinta, pero se diferenciaban de los protosemitas en su uso más amplio de dicha facultad. Se dijo que si el desarrollo de la facultad pensante evitaba que las demandas de la personalidad egoísta tuvieran los mismos efectos destructivos que habían tenido entre subrazas anteriores, esas demandas no se extinguían por ello. Los protosemitas, al principio, organizaron sus circunstancias personales tal como su facultad pensante les dictaba. La inteligencia tomó el lugar de los meros apetitos y deseos, y las condiciones de vida cambiaron. Si las razas precedentes solían reconocer como líder a aquel cuyos actos se habían grabado profundamente en su memoria colectiva, o a quien pudiera recordar una vida llena de múltiples vivencias, ese rol fue traspasado ahora a los inteligentes. Si antes era decisivo lo que vivía en el nítido recuerdo, luego se consideró como más idóneo lo que más convenciera al pensamiento. Bajo la influencia de la memoria, uno se apegaba a una misma cosa hasta que la encontraba inadecuada, y entonces era perfectamente natural que quien pudiera remediar una necesidad introdujera una innovación. Pero a consecuencia de la facultad del pensar, se fue desarrollando una manía por las innovaciones y cambios. Cada uno quería poner en práctica lo que su inteligencia le sugería. Comenzaron así a extenderse condiciones turbulentas en la quinta raza, y en la sexta condujeron a sentir la necesidad de someter el pensar egoísta del individuo a leyes generales. El esplendor de las comunidades de la tercera subraza se basaba en que los recuerdos comunes aportaban orden y armonía. En la sexta, ese orden había de producirse con leyes pensadas. Por eso hemos de buscar en esa sexta subraza el origen de los reglamentos de la justicia y de la ley. Durante la tercera subraza, la separación de un grupo tenía lugar solo cuando sus miembros eran, expulsados de su comunidad, porque ya no se sentían cómodos en las condiciones que prevalecían a causa de la memoria. En la sexta subraza eso era esencialmente distinto. La facultad calculadora del pensar buscaba lo nuevo como tal y estimulaba a los hombres a empresas y nuevas fundaciones. Los acadios eran, pues, una gente muy emprendedora con una inclinación a la colonización, y era el comercio especialmente el que alimentaba la creciente facultad del pensamiento y del juicio. Entre la séptima subraza, los mongoles, se desarrolló también la facultad del pensar, pero las características de razas anteriores, especialmente las de la cuarta, continuaron presentes en ella y en un grado superior al de la quinta y sexta subrazas, permaneciendo fieles al sentimiento de la memoria. De ese modo consideraban que lo más antiguo es también lo más sensible y se pueden defender al máximo frente a la facultad del pensar. Es cierto que también perdieron el dominio sobre las fuerzas vitales, pero lo que en ellos se desarrolló como facultad pensante poseía también algo del poder natural de esa fuerza vital. Naturalmente que habían perdido el poder sobre la vida, pero nunca perdieron la fe directa e ingenua en ella. Esa fuerza se había convertido en su Dios y por él hacían todo lo que consideraban correcto. Así aparecieron ante sus pueblos vecinos, como si estuvieran poseídos por esa fuerza secreta y se rendían a ella en una fe ciega. Sus descendientes en Asia y en algunas partes de Europa manifestaban y manifiestan aún muchas de esas cualidades. La facultad del pensar implantada en el hombre solo podía alcanzar su pleno valor evolutivo cuando recibiera un nuevo ímpetu en la quinta raza raíz. La cuarta raza, en el fondo, solo pudo poner esa facultad al servicio de aquello a lo que había sido educado por el don de la memoria. Solo la quinta alcanzaría las condiciones de vida para las cuales el instrumento adecuado es la capacidad de pensar. El capítulo 4. Transición de la cuarta a la quinta raza raíz. Los relatos siguientes se refieren a la transición de la cuarta raza raíz Atlante a la quinta Aria, a la que pertenece la humanidad civilizada actual. Para comprenderlas bien, es preciso impregnarse de la idea de evolución en su sentido más amplio y profundo,
Todo lo que el hombre percibe a su alrededor está en vías de desarrollo. Lo que caracteriza al hombre de nuestra raza raíz, su facultad de pensamiento, es también el fruto de una evolución. E incluso puede decirse que es precisamente esa raza raíz la que lenta y progresivamente conduce a su madurez la fuerza del pensar. Actualmente el hombre toma una decisión en su pensamiento y luego la realiza. Como consecuencia de su propio pensamiento, en los atlantes esta facultad estaba solo en fase de preparación. Su querer estaba influenciada no por sus propios pensamientos, sino por aquellos que les venían de entidades superiores. Su voluntad estaba dirigida, de alguna forma, desde el exterior. Quien se familiarice con esta idea de evolución aplicada al hombre y llegue a admitir que él mismo, como ser humano, era en otra época un ser terrestre de constitución muy diferente, estará entonces en condiciones de representarse las entidades totalmente diferentes que se tratarán en la siguiente narración. La evolución aquí relatada alcanza periodos extremadamente largos. Lo que hemos dicho precedentemente acerca de la cuarta raza raíz, la de los atlantes, concierne a la gran mayoría de esta humanidad, pero esta tenía guías que por sus facultades le eran muy superiores. A ninguna educación terrestre se le habría permitido acceder a la sabiduría ostentada por esos jefes, ni a las fuerzas que dominaban. Las conservaban entidades superiores que no pertenecían de forma directa al mundo terrestre. Desde entonces era totalmente natural que la gran masa de los humanos considerara a estos guías como seres superiores, mensajeros de los dioses. En efecto, ni los órganos de los sentidos, ni la inteligencia del hombre habrían permitido alcanzar el saber y la habilidad de estos guías. Se les veneraba como enviados de Dios. Se recibían sus órdenes, sus mandatos, así como su enseñanza. Son los seres de este tipo de los que instruían a la humanidad, le enseñaban las ciencias, las artes y la fabricación de útiles. Estos mensajeros divinos dirigían ellos mismos las comunidades en las que entonces iniciaban en el arte de gobernar a los hombres suficientemente evolucionados. Se decía de estos jefes que frecuentaban a los dioses que les revelaban las leyes según las cuales debía desarrollarse el progreso de la humanidad. Esto correspondía en aquellos tiempos a la realidad. Esta iniciación, este intercambio con los dioses, se realizaba en lugares desconocidos para la masa. Estos centros de iniciación se llamaban templos de los misterios. Allí se hallaba centralizada la administración del género humano. El pueblo no comprendía ni lo que sucedía en los templos de los misterios, ni los designios de sus grandes guías. Con la ayuda de sus sentidos, solo podían captar el aspecto terrestre de las cosas y no las revelaciones de los mundos superiores que favorecían su salvación. Por este motivo, las enseñanzas de los guías debían revestir una forma diferente al lenguaje aplicado a los acontecimientos terrestres. La lengua que utilizaban los dioses en los centros de misterios para hablar a sus mensajeros no era terrestre, como tampoco lo era la forma en que esos dioses se manifestaban. Estos espíritus superiores aparecían como nubes de fuego a sus enviados para decirles cómo conducir a los hombres. Solo el hombre era capaz de revestir una forma humana. Las entidades cuyas facultades sobrepasan el nivel humano deben manifestarse en formas que no pueden compararse a nada en la tierra. Los 11 mensajeros divinos pudieron recibir estas revelaciones porque ellos mismos eran los más perfectos de entre sus hermanos. En el transcurso de periodos de evolución precedentes, habían realizado ya lo que la mayoría de los hombres deben aún conseguir. Solo en un cierto aspecto formaban parte del género humano. Podían tomar forma humana mientras que sus facultades psicoespirituales eran sobrehumanas. Estos seres estaban dotados, pues de una doble naturaleza a la vez divina y humana. En ellos podían verse a espíritus superiores que habían revestido cuerpos humanos, a fin de ayudar a la humanidad a progresar en su camino terrestre. Su verdadera patria no era de este mundo. Estos seres guiaban a los hombres, sin poder comunicarles de los principios según los cuales les dirigían. Pues hasta la quinta subraza atlante, la de los protosemitas, los hombres eran totalmente incapaces de comprender estos principios. Primero fue preciso, en el curso de esta subraza, desarrollar la fuerza del pensar. Esta facultad se desarrolló lentamente, progresivamente. Incluso las últimas subrazas de los atlantes solo pudieron comprender de una manera muy imperfecta los principios de sus guías divinos. Apenas empezaban a presentir muy incompletamente los rudimentos de estos principios,
Por esto sus ideas y las leyes que regían sus instituciones del Estado eran más bien presentidas que verdaderamente pensadas. El guía principal de la quinta subraza Atlante la preparó poco a poco a fin de que más tarde, después del hundimiento de la civilización Atlante, pudiera comenzar una vida nueva, enteramente regulada por la fuerza del pensar. Es preciso ver que el fin del periodo Atlante comprende 3 grupos de entidades del tipo humano. Primeramente, los mensajeros de los dioses, ya mencionados, en un grado de evolución ampliamente adelantado sobre el de la masa del pueblo. Enseñaban la sabiduría divina y realizaban obras divinas. En segundo lugar, la masa misma, con la fuerza del pensamiento aún letárgica, pero disponiendo de facultades elementales que la humanidad actual ha perdido. En tercer lugar, un pequeño grupo de los que desarrollaban el pensar, aunque perdiendo con ello las facultades elementales de los atlantes, pero que se preparaban para asimilar por el pensamiento de los principios de los mensajeros de los dioses. El segundo grupo de seres humanos estaban abocados a un deterioro progresivo. El tercero, por el contrario, pudo ser educado por los seres del primer grupo a fin de tomar las riendas de su propio destino. El guía principal, conocido en la literatura oculta con el nombre de Manú, escogió en el tercer grupo a los más aptos, que destinó a engendrar una nueva humanidad. Estos seres más dotados existían en el seno de la quinta subraza. La fuerza del pensar de la sexta y de la séptima subrazas habían emprendido de alguna manera malos caminos y ya no eran capaces de evolucionar. Se trataba, pues, ahora de desarrollar las mejores cualidades de los mejores seres. Esto fue realizado por el guía, que aisló a los elegidos en un lugar especial de la Tierra, en Asia Central, sustrayéndolos así a todas las influencias provenientes de los que se habían rezagado o de los que se habían desencaminado. El guía tenía como objetivo el hacer progresar a su grupo, de manera que los que formaban parte de él llegaran a captar en su alma, gracias a su propia fuerza del pensar, los principios según los cuales habían sido guiados hasta entonces, y que solo habían presentido sin poder comprenderlos claramente. En lo sucesivo, los hombres debían reconocer las fuerzas divinas que habían seguido inconscientemente. Para dirigir a los hombres, los dioses se habían servido hasta entonces de sus mensajeros. Ahora los hombres debían saber de estas entidades divinas. Debían aprender a considerarse ellos mismos como los órganos ejecutivos de la providencia divina. Este grupo así aislado se encontraba frente a una decisión capital. En medio de ellos se encontraba, en forma humana, el guía divino. De tales mensajeros divinos, la humanidad recibía anteriormente los mandatos y las consignas para lo que debía o no debía hacer. Había sido introducida las ciencias que se refieren a lo perceptible por los sentidos. Los hombres habían presentido un gobierno divino del mundo, lo habían experimentado incluso en sus propios actos sin haber tenido, sin embargo, jamás una conciencia clara. Ahora su guía les hablaba de una forma totalmente nueva y les enseña que las potencias invisibles dirigían lo que aparecía ante su vista, que ellos mismos eran sus servidores y que debían realizar, con la ayuda de sus pensamientos, las leyes de estas potencias invisibles. Los hombres oían hablar de lo supraterrestre y de lo divino, del mundo invisible del espíritu, creador y conservador del reino corporal visible. Hasta ahora habían elevado su mirada hacia sus mensajeros de Dios que veían. Hacia estos iniciados superhombres que les hablaban, eran ellos quienes decían lo que se debían hacer o dejar. En lo sucesivo eran considerados dignos de oír al mensajero divino hablarles de los dioses, y la palabra que él dirigía sin cesar y con insistencia a su grupo era potente. Hasta ahora habéis visto a los que os conducían, pero hay otros guías más elevados aún, que no veis. Es a estos guías a quienes estáis supeditados. Debéis ejecutar las órdenes del Dios que no veis, y debéis obedecer a aquel que quien no os podéis hacer ninguna imagen. Así la palabra del gran guía enunciaba el nuevo mandato supremo, que prescribía el culto de un Dios al que ninguna imagen sensible visible podía parecerse, y del cual ninguna imagen debía ser hecha. Un eco de este gran mandato primordial de la quinta raza humana se encuentra de nuevo en este fragmento. De ningún modo te harás imagen tallada ni representación alguna de las cosas que están arriba en los cielos, que están abajo en la tierra, y que están en las aguas más bajas que la tierra. Éxodo 24. El guía principal, Manú, era asistido por otros enviados de los dioses, encargados de ejecutar sus designios de los diferentes dominios de la vida y trabajar para el desarrollo de la nueva raza.
Se trataba, en efecto, de conducir toda la existencia según la nueva concepción de un gobierno divino del mundo. Los pensamientos de los hombres debían estar totalmente dirigidos de lo visible hacia lo invisible. La vida está regulada por las potencias naturales. El curso de la vida humana depende del día y de la noche, del invierno y del verano, del sol y de la lluvia. Se mostraba la relación entre estos hechos visibles e influyentes y las fuerzas invisibles, divinas, y el comportamiento humano a adoptar para llegar a dirigir la vida según estas potencias invisibles. Cualquier saber y cualquier trabajo debían orientarse en este sentido. El hombre debía ver en el curso de los astros y en las condiciones meteorológicas la expresión de las resoluciones divinas y de la sabiduría de los dioses. La astronomía y la meteorología se enseñaban bajo este espíritu. Incumbía al hombre el organizar su trabajo y su vida moral de manera que estuviera de acuerdo con la sabiduría de las leyes divinas. La vida se regulaba según los mandatos divinos. Se escrutaban los pensamientos divinos en el curso de las estrellas y en las manifestaciones atmosféricas, etc. Los actos sacrificiales debían permitir al hombre poner su acción en armonía con la voluntad divina. La intención del Manú era orientar toda vida humana hacia los mundos superiores. Toda actividad humana, todas las instituciones debían tener un carácter religioso. Mediante esto, el Manú quería iniciar el proceso propio de la misión específica de la quinta raza. Esta debía aprender a dirigirse por sí misma con la ayuda del pensamiento. Sin embargo, una autonomía así solo puede ser saludable si el hombre se pone él mismo al servicio de las fuerzas superiores. Debe hacer uso de su fuerza del pensamiento, pero es preciso que sea santificada y que se dirija, por tanto, hacia lo divino. Para comprender bien lo que sucedía en esa época, hay que considerar que el desarrollo de la facultad del pensar a partir de la quinta subraza Atlante tuvo aún otra consecuencia. Los hombres habían entrado en posesión de conocimientos y artes provenientes de un cierto origen y que no estaban en relación directa con lo que el Manú consideraba como su misión específica. Entonces a estos conocimientos y artes les faltaba el carácter religioso. Al ver la manera en que les llegaban a los hombres, estos pensaron que podían ponerlos en servicio de su egoísmo, de sus necesidades personales. Por el momento no está permitido revelar el origen de estos conocimientos y artes. Es por eso que aquí debe omitirse una parte de la crónica de la Akasha. Uno de estos conocimientos, por ejemplo, concierne al fuego y sus aplicaciones en los trabajos humanos. En los primeros tiempos de la Atlántida, el hombre no tenía necesidad de fuego, ya que podía servirse de la fuerza vital. Pero cuanto más avanzaba el tiempo, menos capaz era de explotar esa fuerza. Tuvo que aprender a fabricar a partir de materiales inanimados, herramientas e instrumentos. Para ello se sirvió del fuego. Lo mismo sucedió con otras fuerzas de la naturaleza. El hombre había aprendido a servirse de ellas, sin tener conciencia de su origen divino. Y tenía que ser así. En lo referente a las cosas gobernadas por el pensamiento, nada debía obligar al hombre a tomar como referencia el orden divino del mundo. Todo lo contrario, debía llegar a ello libremente por su pensamiento. Así pues, la intención del Manú era de llevar a los hombres a concebir por un acto autónomo surgido de una necesidad interior la relación de estas cosas con el orden superior del mundo. Los hombres podían, por así decir, escoger si querían poner los conocimientos adquiridos al servicio de sus necesidades egoístas y personales o bien consagrarlos religiosamente al servicio de un mundo superior. Antes, el hombre estaba obligado a considerarse como un miembro de la ordenación divina del mundo, de donde le venía, por ejemplo, el dominio de la fuerza vital, sin que tuviera necesidad de servirse del pensamiento. En lo sucesivo, estaría en condiciones de utilizar las fuerzas de la naturaleza sin orientar su pensamiento hacia lo divino. No todos los hombres reunidos por el Manú estaban a la altura de una decisión así. Solo un pequeño número era digno de ello, y es con ellos con quien el Manú iba a formar el germen de la nueva raza. Se retiró con ellos para perfeccionar su desarrollo, mientras que los otros se confundieron con el resto de la humanidad. De este pequeño número de hombres reagrupados finalmente alrededor del Manú, salió todo lo que hasta nuestros días constituye los verdaderos gérmenes de progreso en la quinta raza raíz. Esto explica también los dos hechos característicos que marcan toda la evolución de esta quinta raza raíz. Uno es propio de los hombres animados por ideas superiores y que se consideran como los hijos de una potencia divina universal. El otro pertenece a los que les sitúan todo al servicio de los intereses personales y del egoísmo. Este pequeño grupo permaneció junto al Manú hasta que hubo adquirido fuerzas suficientes para actuar según el nuevo espíritu
y sus miembros pudieran irse a llevar el nuevo espíritu a esta humanidad constituida por los restos de las razas procedentes. Este nuevo espíritu tomó naturalmente en los diferentes pueblos un carácter diferente, según el grado de desarrollo que habían podido alcanzar en sus regiones respectivas. Las antiguas señales de carácter aún presentes se mezclaron con lo que los enviados del Manú aportaron en las diversas partes del mundo. Esto engendró una variedad de nuevas civilizaciones y de impulsos culturales. Las personalidades más calificadas en el entorno del Manú fueron destinadas a ser poco a poco iniciados directamente en la sabiduría divina, a fin de convertirse en maestros de los otros. A los antiguos mensajeros divinos vino así a añadirse una nueva especie de iniciados. Como sus semejantes, habían desarrollado su facultad del pensar de acuerdo con las exigencias terrestres. Los mensajeros divinos precedentes, entre ellos también el Manú, no lo habían hecho. Su evolución pertenecía a los mundos superiores. Introducían en el medio terrestre su sabiduría superior. Lo que ellos aportaron a la humanidad era un don de alto. Antes de la mitad de la época atlante, los hombres no estaban aún bastante avanzados para comprender por sus propias fuerzas lo que son las resoluciones divinas. Ahora, en el curso del periodo descrito, iban a conseguir el pensamiento terrestre debía elevarse hasta la concepción de lo divino. A los suprahombres iniciados se añadían los humanos iniciados. Esto marca un cambio importante en la evolución del género humano. Los primeros atlantes no tenían aún la opción de apreciar si sus guías eran mensajeros divinos o no. En efecto, lo que estos realizaban se imponían a ellos como una obra de los mundos superiores y llevaba el sello del origen divino. Gracias a su poder, los guías de la época atlante eran seres sagrados, aureolados por el esplendor que les confería esta potencia. Los hombres iniciados de los tiempos siguientes son, desde el punto de vista exterior, hombres entre otros hombres. Sin embargo, permanecen en relación con los mundos superiores y las revelaciones y manifestaciones de los mensajeros divinos llegan hasta ellos. En caso de extrema necesidad excepcional, hacen uso de ciertas fuerzas que les vienen de allí. Realizan entonces acciones que desafían las leyes conocidas y por ello incomprensibles a los hombres, acciones justamente consideradas como milagros. En todo esto, los designios superiores apuntaron a liberar a la humanidad y perfeccionar el desarrollo de su pensar. Los iniciados humanos son actualmente los mediadores entre el pueblo y las potencias superiores, y solo la iniciación convierte en apto para frecuentar a los mensajeros divinos. Al principio de la quinta raza raíz, los hombres iniciados, los santos instructores, se convirtieron en los guías del resto de la humanidad, los grandes sacerdotes, reyes del pasado que la historia no menciona, pero que testimonian las leyendas, pertenecen a la corte de estos iniciados. Los mensajeros divinos superiores se retiraron cada vez más de la tierra, cediendo el gobierno a estos iniciados humanos a los que aportaron ayuda y consejos. Si no hubiera sido así, el hombre no accedería nunca al uso libre de la fuerza del pensar. El mundo está regido por una dirección divina, pero el hombre no debe ser forzado a reconocerlo, sino que debe convencerse de ello y comprenderlo en total libertad. Si lo consigue, los iniciados se develarán gradualmente sus secretos. Sin embargo, esto no puede hacerse de golpe. Toda la evolución de la quinta raza raíz constituye un lento camino hacia ese fin. Al principio, el Manú condujo él mismo a su grupo, al igual que el guía a los niños. Luego la dirección se transmitió poco a poco a los iniciados humanos, y actualmente el progreso consiste siempre, todavía, en una mezcla de conciencia e inconsciencia en la acción y el pensar de los hombres. Solo al final de la quinta raza raíz, cuando en el curso de la sexta y séptima subrazas, un número suficientemente importante de personas habrá accedido al saber, entonces el más grande de los iniciados podrá develarles públicamente a ellos, y este iniciado humano podrá entonces encargarse de la dirección principal, como lo había hecho el Manú al término de la cuarta raza raíz. La educación de la quinta raza raíz consiste, pues, en conducir a una gran parte de la humanidad a seguir libremente un Manú humano, como la raza germen de esta quinta lo había hecho con el Manú divino. Capítulo 5. La raza Lemur. En este capítulo tocaremos un pasaje de la crónica akáshica que se refiere a un distante periodo prehistórico en el desarrollo de la humanidad. Es una época que precede a la descrita hasta ahora. Nos referimos a la tercera raza raíz humana que ya dijimos que habitaba en el continente de Lemuria.
Según los documentos ocultos, ese continente se hallaba situado al sur de Asia y se extendía aproximada entre Sri Lanka y Madagascar, lo que hoy es el sur de Asia y partes de África, pertenecieron también a él, aunque se ha tomado el máximo cuidado en descifrar la crónica de la Akasha. Habría que recalcar que en ningún momento se requiere reclamar un carácter dogmático a estas comunicaciones. Si por un lado no es fácil la lectura de cosas y sucesos tan remotos, traducir lo que se percibe en ellos y descifrarlo en el lenguaje actual presenta obstáculos casi insuperables. Más tarde ya daremos fechas que se entenderán mejor cuando hayamos examinado todo el periodo Lemur y también el de nuestra quinta raza raíz hasta hoy. Las cosas que aquí se comunican sorprenden incluso al ocultista que la lee por primera vez. Por eso solo debiera comunicarlas después de un minucioso examen. La cuarta raza raíz, la Atlante, fue precedida por la llamada Lemur, durante cuya evolución tuvieron lugar sucesos de la máxima importancia con respecto a la Tierra y el hombre. No obstante, hablaremos aquí primero el carácter de esta raza raíz después de que hubieron sucedido dichos acontecimientos que trataremos más tarde. En esa raza, la memoria no estaba todavía desarrollada. Si los hombres podían hacerse representaciones de las cosas y los hechos, estas no le quedaban en la memoria. Por ello, carecían de un lenguaje en su verdadero sentido. Lo que podían expresar eran más bien sonidos naturales que revelaban sus sensaciones, placer, alegría, dolor, etc., pero no designaban objetos externos. Sus representaciones, no obstante, tenían una fuerza distinta de la que poseyeron en épocas más tardías. Con esta fuerza actuaban sobre el entorno. Otros hombres, animales, plantas e incluso objetos inertes podían sentir esa acción y ser influenciados puramente por las ideas. De ese modo, el Lemur podía comunicarse con sus semejantes sin necesidad de un lenguaje. Su comunicación consistía en una especie de lectura del pensamiento. El Lemur extraía la fuerza de sus ideas directamente de los objetos que le rodeaban. Fluían hacia él de la energía de crecimiento de las plantas, de la fuerza vital de los animales. De este modo comprendía las plantas y los animales en su vida y acción internas. También comprendía del mismo modo las fuerzas físicas y químicas de los objetos inorgánicos. Cuando construía algo, no tenía que empezar calculando el límite de peso de un tronco de árbol o el peso de una piedra. Él podía ver cuánto podía soportar el tronco, dónde encajaría la piedra a causa de su peso y dónde no. Por eso el Lemur construía sin conocimientos de ingeniería, en base a su facultad de imaginación que actuaba con la seguridad de una especie de instinto. Además de ello, poseía un alto grado de poder sobre su propio cuerpo. Cuando era necesario, podía incrementar el peso de su brazo con un simple esfuerzo de la voluntad. Podía levantar así enormes pesos mediante su voluntad. Si más tarde el Atlante se ayudaría con el control de la fuerza vital, el Lemur se ayudaba gracias al dominio de la voluntad. Sin que malinterpretemos dichas palabras, era un mago nato en todos los campos de la actividad inferior humana. El objeto de los lemures fue el desarrollo de la voluntad, de la facultad de la imaginación. La educación ex os niños se ex igluab en amén. Los varones eran endurecidos intensamente, tenían que sobrepasar peligros, superar el dolor, llevar a cabo actos temerarios. Los que no pudieran soportar torturas y pasar por peligros no eran considerados miembros útiles de la humanidad. Se les dejaba perecer en esos ejercicios. Lo que la crónica akáshica nos muestra sobre la educación de los niños sobrepasa cualquier cosa que el hombre moderno pudiera imaginarse. El soportar el calor, incluso el de un fuego cauterizador, el pinchar el cuerpo con objetos puntiagudos, eran procedimientos comunes. La educación de las niñas era distinta. Si bien a la niña también se la endurecía, todo lo demás iba dirigido al desarrollo de una poderosa imaginación. Por ejemplo, se les ponía la tormenta para que sintiera calmosamente su temible belleza. Debía presenciar sin miedo los combates de los hombres, plena tan solo de un sentimiento de aceptación de la fuerza y el poder que tenía frente a ella. Así se desarrollaba en ella propensiones para el soñar y la fantasía que eran muy altamente considerados. Al no existir memoria, esas propensiones no podían degenerar, pues el sueño o las fantasías duraban solo mientras existiera su correspondiente causa externa. De ese modo,
Primero, hallaban un verdadero fundamento en las cosas externas. Sin perderse en profundidades sin fondo, podríamos decir que era la fantasía y el soñar de la naturaleza misma insertadas en el alma femenina. Los lemures no tenían viviendas en el sentido común, como tuvieron en sus periodos más tardíos. Vivían allí donde la naturaleza les daba esa oportunidad. Las cuevas que usaban solo eran modificadas y extendidas en la medida de lo necesario. Más tarde, ellos mismos construyeron esas cuevas y llegaron a lograr una gran habilidad en dichas construcciones. No hemos de imaginarnos, sin embargo, que no hicieran otras construcciones más complejas, pero estas últimas no les servían de vivienda. En los primeros tiempos surgían por el deseo de darle a las cosas de la naturaleza una forma hecha por el hombre. Se remodelaban las colinas de modo que fueran agradables y bellas en su forma. Se juntaban piedras con el mismo propósito para usarlas en ciertas actividades. Los lugares donde se endurecía a los niños estaban rodeados de paredes de ese tipo. Hacia finales de ese periodo, los edificios que servían para cultivar la sabiduría y el arte divino se hicieron más imponentes y ornamentados. Esas instituciones eran muy distintas en todos los aspectos a lo que más tarde serían los templos, porque eran a las vez instituciones pedagógicas y científicas. Quien era considerado capaz era iniciado en la ciencia de las leyes universales y en su manejo. Si el lemur era un mago nato, ese talento lo convertía ahí en arte y comprensión. Solo se admitía a quienes habían pasado toda serie de disciplinas, habían adquirido la capacidad de superarse a sí mismos al máximo. Lo que sucedía en esas instituciones permanecía en el más profundo secreto para los demás. En ellas se aprendía a conocer y controlar a las fuerzas de la naturaleza, contemplándolas directamente, pero las enseñanzas se realizaban de tal modo que las fuerzas de la naturaleza se transformaban dentro del hombre en fuerzas de la voluntad, y con ello el hombre mismo podía ejecutar lo que ejecuta la naturaleza. Lo que más tarde la humanidad lograría gracias a la reflexión y el cálculo, en aquella época tenía el carácter de una actividad instintiva. Pero no hemos de usar en ese caso la palabra instinto del mismo modo al que estamos acostumbrados en el reino animal, porque las actividades de la humanidad lemur estaban muy por encima de todo lo que el instinto animal es capaz de producir. Sus actividades llegaron aún a estar por encima de lo que la humanidad ha alcanzado en artes y ciencias por medio de la memoria, la razón y la imaginación. Si tuviéramos que emplear una expresión para esas instituciones que las hicieran inteligibles, podríamos llamarlas escuelas de poder volitivo y de poder de imaginación clarividente. De ellas harían los hombres que en todos los ámbitos se convertían en gobernantes de los demás. Hoy es difícil dar en palabras una verdadera idea de esas condiciones, porque todo lo que hay en la tierra ha cambiado desde entonces. La naturaleza misma y toda la vida humana eran distintas y consecuentemente la actividad de las relaciones humanas difería mucho de lo que hoy es en común. El aire era mucho más denso, incluso más de lo que lo serían en los periodos atlantes tardíos, y el agua era mucho más tenue. Lo que hoy constituye nuestra corteza terrestre no era entonces tan duro. El mundo animal y vegetal se habían desarrollado hasta el nivel de los anfibios, aves y mamíferos inferiores y plantas semejantes a nuestras palmeras y similares, si bien todas las formas eran distintas a las actuales. Lo que hoy existe en formas pequeñas se desarrollaba entonces en dimensiones gigantescas. Los helechos eran verdaderos árboles que formaban grandes bosques. Los modernos mamíferos superiores no existían todavía. Por otra parte, una gran parte de la humanidad se hallaba en un estado inferior de desarrollo que casi podríamos calificar de animal. Lo que hemos descrito se refiere solo a una pequeña parte de la humanidad. El resto vivía en un estado animalesco. En su apariencia externa y su modo de vida, esos hombres animal eran muy distintos de ese pequeño grupo, y no demasiado distintos de los mamíferos inferiores que se les asemejaban a algunos aspectos. Lo que se cultivaba en las mencionadas localidades del templo no era realmente religión, se trataba de sabiduría y arte divinos. El hombre sentía que en lo que se le daba había un don directo de las fuerzas espirituales del cosmos. Cuando recibía esa dádiva se consideraba a sí mismo como un servidor de esas fuerzas universales y se sentía santificado de todo lo que no era espiritual. Si quisiéramos hablar de religión en esa etapa evolutiva de la humanidad, habríamos de llamar la religión de la voluntad. El temperamento y la dedicación religiosa residía en el hecho de que el hombre custodiaba los poderes
que se les habían otorgado como un secreto divino riguroso y de que le llevaba una vida gracias a la cual santificaba su poder. Personas con estos poderes eran altamente respetadas y veneradas por los demás, y esa veneración y respeto no eran invocados por medio de leyes o algo semejante, sino por el poder inmediato que ejercían esas personas. Los prófanos se hallaban bajo la influencia mágica de los iniciados y era de los más natural que estos últimos se consideraran personajes santificados, pero en sus templos participaban en la contemplación directa de las fuerzas activas de la naturaleza, dirigían su mirada al trasfondo creativo de la naturaleza y experimentaban una comunicación con los seres que construyen en el mundo mismo. Podríamos llamar esa comunicación interrelación con los dioses, lo que más tarde se desarrolló como iniciación, como misterios. Surgió de ese modo originario de comunicación entre los hombres y los dioses. En tiempos posteriores, esa comunicación tuvo que variar porque la imaginación humana, el espíritu humano, adquirió otras formas. Un acontecimiento de especial importancia sucedió durante la evolución Lemur por el hecho de que las mujeres vivieran de la forma descrita. Con ello desarrollaron especiales capacidades humanas. Su facultad imaginativa, vinculada con la naturaleza, se convirtió en fundamento de un desarrollo más elevado de la vida de las ideas. Ellas acogían en su interior las fuerzas de la naturaleza, ejerciendo así una repercusión en el alma. De esa manera se crearon los gérmenes de la memoria. Con la memoria nació también la capacidad de formar los primeros y más sencillos conceptos morales. El desarrollo de la voluntad entre los del sexo masculino no tuvo que ver, en principio, con esto. El hombre seguía instintivamente los impulsos de la naturaleza o las influencias que emanaban de los iniciados. Fue por el modo de vida de las mujeres que comenzaron a surgir las primeras representaciones del bien y el mal. Allí se empezaron a apreciar algunas cosas que habían hecho especial impresión sobre las representaciones y a aborrecer otras. Si el control que se ejercía sobre el elemento masculino iba dirigido más hacia la acción externa de los poderes de la voluntad, hacia la manipulación de las fuerzas de la naturaleza, en el elemento femenino se producían efectos a través del alma, originados por las fuerzas internas personales del ser humano. Solo es comprensible el desarrollo de la humanidad si se tiene en cuenta que el primer progreso en la vida representativa lo hicieron las mujeres. El desarrollo ligado a la vida representativa, en la formación de la memoria, de las costumbres que generarían la vida jurídica, la vida moral, etc., proceden de ahí. Si un hombre había visto y ejercitado las fuerzas de la naturaleza, la mujer era la primera intérprete de dichas fuerzas. Así se desarrolló un nuevo estilo de vida especial a través de la reflexión, que tenía un aspecto mucho más personal que en el caso de los hombres. Ese elemento propio en las mujeres era también una especie de clarividencia, aunque difería de la magia volitiva de los hombres. Anímicamente, la mujer era accesible a otro tipo de poderes espirituales que apelaban más al elemento efectivo del alma y a menos al espiritual al que estaba sujeto el hombre. Por ello, emanaba de los hombres un efecto más divino natural y de las mujeres otro más divino anímico. La evolución por la que pasó la mujer durante el periodo Lemur desembocó en el ejercicio de un importante papel dado al sexo femenino en la siguiente raza raíz, la Atlante. Esa siguiente raza apareció bajo la influencia de entidades altamente desarrolladas, familiarizadas con las leyes de la formación de razas y capaces de guiar las fuerzas de la naturaleza humana existentes por senderos que podían dar a luz una nueva raza. De dichos seres hablaremos más tarde. Por el momento, bástenos decir que poseían un poder y una sabiduría sobrehumanos. Lo que hicieron fue apartar un pequeño grupo de seres humanos de la humanidad Lemur y los destinaron a convertirse en antecesores de la siguiente raza Atlante. El lugar donde se aislaron se hallaba en la zona tropical. Bajo su guía, los miembros de ese grupo eran instruidos en el control de las fuerzas naturales. Eran muy vigorosos y sabían cómo conseguir los más diversos tesoros de la tierra. Podían cultivar los campos y usar sus frutos para subsistir y se habían hecho de fuerte voluntad por medio de la disciplina a la que habían estado sometidos. El alma y el corazón los tenían poco desarrollados, lo cual no sucedía con las mujeres, que poseen una elevada fantasía y memoria y todo lo que con ellas se relaciona. Los guías antes mencionados hicieron que el grupo se dividiera en grupos más pequeños, hicieron que las mujeres se encargaran de ordenar y establecer dichas comunidades. Gracias a la memoria que poseía,
La mujer había adquirido la capacidad de hacer útiles y experiencias y aventuras del pasado. Lo que había sido útil ayer lo aprovechó hoy y comprendió que sería útil mañana. Por ello, emanaron de ella las instituciones para la vida comunitaria y también por ella se desarrollaron los conceptos de bien y mal, puesto que su vida reflexiva le había dado una comprensión de la naturaleza. Observando la naturaleza, la mujer desarrollaba ideas en su interior con las que dirigía las acciones de los hombres. Los guías lo habían organizado todo de tal manera que, por medio del alma femenina, se ennoblecía y refinaba la naturaleza volitiva y la fuerza vigorosa del hombre. Está claro que hemos de imaginarnos todo esto como inicios casi infantiles. Las palabras de nuestra lengua evocan con demasiada facilidad representaciones extraídas de la vida actual. A través del alma despierta de las mujeres, los guías comenzaron a desarrollar la vida anímica de los hombres. En la colonia que hemos descrito, la influencia de las mujeres fue pues enorme. Había que recurrir a ellas para consulta cuando se quería interpretar los signos de la naturaleza. Todo el carácter de la vida del alma femenina estaba, no obstante, dominado todavía por las fuerzas anímicas ocultas del ser humano. No describimos con exactitud ese estado de cosas, sino solo aproximadamente, si hablamos de contemplación sonámbula. En aquellas mujeres, en algunos sueños elevados se le transmitían los secretos de la naturaleza y recibían de ellos los impulsos para su acción. Para ellas todo tenía alma y se les aparecían potencias y apariciones anímicas. Ellas se abandonaban al misterio tejer de las fuerzas anímicas y los que les impedían actuar eran las voces interiores de los que les decían las plantas, los animales, las piedras, las rocas, las nubes, el susurro de los árboles, etc. De ese estado del alma surgió lo que luego llamamos religión. Paulatinamente fue llegando a la venerarse y adorarse a lo espiritual en la naturaleza y en la vida humana. Algunas mujeres lograron una cierta supremacía porque podían interpretar lo que contenía el mundo, partiendo de especiales profundidades misteriosas. De ello pudo resultar que lo que vivía en el interior de dichas mujeres podía convertirse en una especie de lenguaje natural, porque el inicio del lenguaje se halla en un elemento semejante al canto. La fuerza del pensamiento se transformaba en sonido audible y el ritmo interior de la naturaleza resonaba desde los labios de las mujeres sabias. La gente solía reunirse alrededor de esas mujeres y en sus frases semejantes al canto sentían las expresiones de poderes superiores. Con esas cosas empezó la adoración de los dioses. En ese periodo no se puede hablar de significado. En lo que se hablaba, lo que se percibía era sonido, tono y ritmo, y no se pensaba en relacionar otras cosas con ellos. Sencillamente uno absorbía en el alma el poder de lo que se oía. Todo el proceso se hallaba bajo la dirección de los guías superiores, que inspiraban a las sacerdotisas sabias, con tonos y ritmos de un modo que aquí no podemos seguir explicando. Ello tenía un efecto ennoblecedor en las almas de los hombres. Podría decirse que de ese modo comenzó a despertarse la verdadera vida anímica. En ese campo pueden verse hermosas escenas en la crónica de la Kasha. Imaginémonos una de ellas. Nos hallamos en un bosque, cerca de un árbol gigantesco. El sol acaba de salir por el este. El árbol, semejante a una palmera, se eleva solitario porque lo de su inmediato alrededor han sido arrancados y proyecta grandes sombras. La sacerdotisa mira hacia el oriente, en éxtasis, y está sentada sobre su sitial, un hecho de extraños objetos y plantas. Poco a poco y en secuencia rítmica, surgen sonidos repetidos de sus labios. Una serie de hombres y mujeres se hallan sentados en círculo a su alrededor. Sus rostros inmersos en sueños absorben vida interior de aquello que están oyendo. Pueden verse otro tipo de escenas. En un lugar arreglado de modo similar, una sacerdotisa canta de forma parecida, pero sus tonos tienen algo más poderoso, más potente. Los que la rodean se mueven en danzas rítmicas, porque esa fue otra de las maneras por la que penetró el alma en la humanidad. Los misteriosos ritmos de la naturaleza que uno oía eran imitados por los movimientos de las extremidades. Con ello uno se sentía unido con la naturaleza y los poderes que en ella actúan. El lugar de la tierra en que se desarrollaba ese grupo preparador de la futura raza estaba adecuado para ese fin. Eran lugares donde la tierra aún turbulenta se había hecho relativamente calma. Y es que la Lemuria era turbulenta. En realidad la tierra de entonces carecía de la densidad que solo más tarde llegaría a poseer. El terrenal aún de escaso grosor
se hallaba socavado por fuerzas volcánicas que se abrían paso a corrientes mayores o menores. Existían poderosos volcanes por todas partes y se producía en ellos una continua actividad destructora que los hombres estaban acostumbrados a contar con esa ígnea actividad en todo lo que hacían, y también utilizaban ese fuego en sus labores y medios. En sus ocupaciones, con frecuencia hacían uso del fuego, como lo hacemos hoy entre nosotros con el fuego artificial. Fue esa actividad del fuego volcánico que acabó destruyendo la Lemuria, la parte de la Lemuria desde la cual se iba a desarrollar la raza paterna de los atlantes. Tenía un clima cálido y se hallaba libre de actividad volcánica. La naturaleza humana se pudo desarrollar con más calma y paz en esos lugares que en otras regiones de la Tierra. Se abandonó la vida más nómade de tiempos anteriores y se hicieron más numerosos los establecimientos fijos. Hemos de tener en cuenta que en aquella época el cuerpo humano era aún más muy moldeable y plástico. Todavía cambiaba de forma cuando la vida interior se modificaba. No mucho antes, los hombres habían sido muy distintos en su forma exterior. En aquella época, la influencia externa de la región y del clima eran decisivos con respecto a su forma. Solo en la colonia descrita, el cuerpo humano se convirtió cada vez más en expresión de su vida anímica interior. Y esa colonia tuvo una raza humana más avanzada y externamente mejor formada. Podríamos decir que, por la actividad que desplegaron, los guías habían creado por primera vez lo que realmente es la forma humana. Eso se produjo paulatinamente y de tal modo que primero se desarrolló la vida anímica humana y luego se adaptó a ella el cuerpo aún blando y maleable. Es una ley evolutiva de la humanidad, el que a medida que sigue el progreso, el hombre vaya perdiendo su influencia moldeadora sobre su cuerpo físico. Ese cuerpo físico humano recibió una forma relativamente invariable solo cuando se desarrolló la facultad de la razón y se produjo el endurecimiento de las formaciones rocosas, minerales y metalíferas de la Tierra, vinculadas con ese desarrollo. Puesto que en el periodo Lemure, incluso en el Atlante, las piedras y los metales eran mucho más blandos que hoy. Eso no es óbice para que existan descendientes de los últimos lemures y atlantes, que muestran hoy formas tan fijas como las de las razas humanas que se formaron más tarde. Esos remanentes tuvieron que adaptarse a las distintas condiciones ambientales de la Tierra y por ello se hicieron más rígidos. Y esa precisamente la razón de su decadencia. No se transformaron desde dentro, sino que su interior, menos desarrollado, fue obligado a endurecerse por influencia externa y forzado a estancarse. Ese estancamiento es en realidad un retroceso, porque la vida interna también degeneró al no poder realizarse dentro de la rígida estructura corpórea exterior. La vida animal estaba sujeta a una variabilidad aún mayor. Más tarde hablaremos sobre las especies animales que existían entonces mientras se desarrollaba el hombre y sobre el origen de dichas especies, así como el desarrollo de nuevas formas animales después de que ya existiera el hombre. Aquí nos limitaremos a decir que las especies animales entonces existentes se iban transformando constantemente, desarrollándose de nuevas a su vez. Esa metamorfosis era gradual. Y se debía parcialmente al cambio de hábitat y al modo de vida. Los animales poseían una capacidad de adaptación a nuevas condiciones extraordinariamente rápida. El cuerpo maleable modificaba sus órganos con relativa velocidad, de tal modo que en un tiempo más o menos breve, los descendientes de una especie particular se parecían muy poco a sus antecesores. Lo mismo sucedía, y aún en mayor medida, con las plantas. Lo que ejercía mayor influencia en la transformación de hombres y animales era el hombre mismo, y eso lo hacía llevando instintivamente ciertos organismos a un medio ambiente distinto donde asumían ciertas formas o realizando experimentos de hibridación. La influencia transformadora del hombre sobre la naturaleza era enorme entonces si la comparamos con las actuales condiciones, y eso era especialmente intenso en la colonia descrita porque los guías dirigían en ella esa transformación de un modo del que los hombres no eran conscientes. Esto hizo que al abandonar la colonia para fundar las diferentes razas atlantes, los hombres pudieron llevar consigo un elevado conocimiento de la hibridación de animales y plantas,
La labor cultivadora en la Atlántida fue una consecuencia del conocimiento adquirido así. No obstante, hemos de recalcar también que ese conocimiento era de carácter instintivo y que en ese estado permaneció esencialmente a lo largo de las primeras razas de atlantes. La supremacía del alma femenina ya descrita fue especialmente fuerte en el último periodo lemur y se prolongó a épocas atlantes durante las que se iba preparando la cuarta subraza. No hemos de imaginarnos, sin embargo, que eso sucediera con toda la humanidad, sino solo con aquella parte de la población terrestre de la que surgieron más tarde las razas verdaderamente avanzadas. Esa influencia ejerció el máximo efecto en todo lo que es inconsciente en el hombre. El desarrollo de ciertos gestos repetidos, los refinamientos de la percepción sensoria, el sentimiento de la belleza, una gran parte de la vida sensorial y afectiva, común a todos los seres humanos, surgieron originalmente de la influencia espiritual de la mujer. No exageramos al interpretar los registros de la crónica akáshica, diciendo las naciones civilizadas tienen una forma y expresión corporales y ciertos fundamentos de una vida físico-anímica que fue grabada en ellas por las mujeres. En el próximo capítulo retrocederemos a periodos anteriores de la evolución humana, en los que la población terrestre todavía tenía un solo sexo, y hablaremos de la formación de los dos sexos. Bueno, amados hermanos, que el Eterno lo bendiga grandemente. Seguiremos compartiendo más conocimiento y sabiduría antigua de diferentes autores para un futuro en Secretos de Manantial del Cielo. Que tengan un hermoso día.